Muy buenas noches, queridos amigos. ¿Cómo están? Cada uno se van a ir conectando a esta transmisión. Hoy, a través del Centro de Expresión Oral y tú que me cuentas, vamos a seguir, ¿verdad? Que el camino a seguir. El tema de hoy es el lenguaje corporal. Y como ya lo hemos venido anunciando algunos días atrás, nuevamente vamos a tener la oportunidad de tener aquí en el programa eh, a dos personajes que tienen que ver muchísimo con este arte de comunicar. Uno de ellos es Beatriz Quintana, artista escénica, docente también universitaria, y el otro es Byron Bustamante, coach ontológico, ambos con gran trayectoria en esta especialidad, eh, de una u otra manera, viendo también, revisando este tema que es muy importante, el lenguaje corporal en el desempeño de comunicar. Vamos a un poco a dejar de compartir la imagen. ¿Cuántas veces, eh, muchas veces nos ha ocurrido o hemos oído o hemos dicho cada uno de nosotros eh, las siguientes expresiones, como por ejemplo, sé lo que quiero decir, pero no sé cómo decir, ¿no? O hemos escuchado del otro, es que no te explicas bien, ¿verdad? ¿No has entendido lo que he querido decir? Nos preguntan, ¿no? Es que muchas veces nos cuesta expresar, nos cuesta explicar lo que pensamos, lo que sentimos, lo que queremos, lo que deseamos, ¿verdad? Nos cuesta pues realmente poder comunicarnos, no solamente de forma verbal, sino también de manera escrita y sobre todo con el lenguaje corporal, porque muchas veces, amigos, podemos decir muchas cosas de palabra, pero el lenguaje facial y sobre todo el lenguaje corporal no miente, se dice, ¿verdad? No miente. Entonces, hoy, amigos, más que revisar de repente la modulación de la voz, más que revisar algunas técnicas, como el otro día estuvimos conversando, cómo controlar los miedos escénicos, ¿no? Justamente estuvimos con Beatriz, estuvimos con Byron, con Susi también en esa oportunidad, que cada uno desde su perspectiva, como artista escénica, como docente universitario, como coach, como cantante, eh, cómo poder lidiar con ese tema del miedo escénico. Ahora, hoy quiero conversar con ellos un poco sobre el lenguaje corporal, en qué consiste, ¿no? Y a lo mejor estas posturas del lenguaje corporal negativo o el positivo, o cómo puede influenciar en mi mensaje, ¿verdad? Muy bien, entonces, pues voy a poner en pantalla, vamos a activar también para que aparezca ahí junto con nosotros Beatriz Quintana, a quien también le vamos a dar pues la bienvenida, ¿verdad? Y invitar a cada uno de ustedes, los que ya se han conectado con nosotros, a que puedan ¿qué? Compartir esta transmisión. Sobre todo porque nos va a ayudar muchísimo en expresar y comunicar mejor, no solamente a través de la palabra, sino de los gestos, el lenguaje corporal es muy importante para eso. Muy bien, vamos a poner en pantalla a nuestra querida amiga Beatriz Quintana. Beatriz, se fue. En breve momento se va a volver a conectar, no hay ningún problema. Mencionarles un poco que en qué consiste el lenguaje corporal, consiste en los gestos, posturas y todas las formas de expresión que tú y yo podamos tener a través del cuerpo, ¿sí? Y no solamente
contribuir, ¿sí? Va a contribuir en gran parte en lo que es la comunicación interpersonal. Porque yo te decía a la cámara, yo puedo decir muchas cosas, pero la postura, el rostro, los gestos, dicen otra, ¿no? No nos deja mentir, ¿verdad? Como ese adolescente que llega a la casa y la mamá le pregunta, ¿no? Hijo, ¿cómo estás? Bien, mamá. ¿Estás seguro? ¿No te pasa nada? No, no, yo estoy bien, estoy feliz. Diga lo que tú estás diciendo, porque el lenguaje corporal es la confirmación de nuestro mensaje verbal. Vamos a poner a Beatriz, vamos a ver si tenemos suerte hoy día. Ahí está. Vea, amiga, muy buenas noches, bienvenida. Hola, Paul, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estoy contenta de volver a estar contigo para hablar un poco sobre lenguaje corporal esta vez, ¿no? La vez pasada fue el medio escénico, ahora un poco el lenguaje corporal. Y nada, para conocer de repente también alguna inquietud, ¿no? Por ahí. Así es. A lo mejor si alguno de ustedes amigos tienen alguna duda, alguna anécdota que contarnos al mismo del tema del lenguaje corporal, alguna consulta que realizarnos, esta es la oportunidad. ¿Sí? Hemos tenido a bien de tener a Beatriz, a Byron, a Susi el otro día, también hablando del miedo escénico, cómo se constituye, qué es lo que es, eh, qué dice el lenguaje corporal al final de ti, amigo, amiga, que estamos allí, ¿verdad? Esta es la oportunidad de poder hacer las consultas. Vea, ¿qué entendemos por lenguaje corporal? Bueno, para mí el lenguaje corporal en realidad creo que es una de las primeras manifestaciones que tiene el ser humano de comunicarse. Desde antiguo, ¿no? Las primeras cosas que uno hacía antes de siquiera de hablar o escribir, ¿no? Era moverse, ¿no? Y la importancia del movimiento como parte de la comunicación, o sea, no solamente es qué es lo que estás diciendo, sino cómo lo estás diciendo, ¿no? Y antes las personas eh, se preparaban más en el aspecto físico para poder expresarse mejor que ahora, ¿no? Y más con este tema de la virtualidad. Así que yo creo que el lenguaje corporal es la forma más primigenia de poder comunicarse y que a veces restringimos, ¿no? Apartamos o detenemos mucho y que creo que es una de las... Yo, hay una frase, creo que la dije la vez pasada también, no recuerdo, pero hay una frase que yo me quedo completamente de mis clases teatrales, es que el cuerpo nunca miente. Y eso para mí Ah, simplifica sí. la teoría de lo que es el lenguaje corporal, ¿no? Y la relevancia, ¿no? La importancia que tiene el lenguaje corporal en el día a día, en las relaciones interpersonales, en la comunicación. Y tú lo has dicho, ¿no? El cuerpo no miente. Y al inicio dijiste, habías mencionado algo muy potente, y lo resumo de esta manera, ¿no? A igualdad de condiciones, ¿verdad? A igualdad de condiciones, lo que va a marcar la diferencia es el cómo puedes tú vender la idea, venderte a ti, mencionando como imagen, como marca, ¿no? Como persona, eh, cómo decimos las cosas, ¿verdad? Cómo, el cómo. Tú mencionas ahí el cómo, muy importante, porque Sí. justamente el cuerpo no miente, amigos. Yo puedo decir de la A hasta la Z, pero si mi lenguaje corporal de una u otra manera no está alineado a mi mensaje verbal, no hay esta congruencia, el mensaje no llega del todo. Hay algo en la audiencia que no le termina de cuadrar, ¿verdad? Allí Así hay es, algo que no termina de ser cierto. totalmente, ¿no? Hay algo bien interesante en el tema del lenguaje Te corporal conté. que a mí me encanta además porque una de mis especialidades en el tema escénico es ese, ¿no? La parte física, a mí me gusta mucho y creo que lo iba descubriendo en el camino. Porque como tú mencionabas hace un rato, si tú le preguntas a tu hijo, ¿y cómo te iba en el colegio? Bien.
bien, es más, te puede decir bien, bien, ¿no? Pero su cuerpo no te expresa lo bien que has decidido, ¿no? Eso puede ser para todo en general, ¿no? No solamente para los papás, sino en general para todo. Una de las cosas que yo enseño en la universidad es que nuestro primer sello de marca es el cuerpo. Y no es necesariamente que te veas bien, Mm, sino todo lo que expresas a través de tu cuerpo, tus gestos, tu mirada, hacia dónde miras, cómo mueves las manos, cómo caminas, cómo te paras, ¿no? Eh, eh, a veces las paradas pueden decir mucho de ti, pero, o sea, me refiero a que estar detenido puede ser algo limitante, pero expresa muchísimo de ti, ¿no? Yo, por ejemplo, soy una persona que detesta estar detenida, prefiero estar caminando, moviéndome, haciendo algo, que estar detenida. De repente estoy tratando de, no sé si esconder, sí. pero de repente es parte de mi lenguaje corporal que tengo que ir manejando, ¿no? Porque de repente refleja demasiada ansiedad, yo soy una persona ansiosa, entonces ese tipo de cosas son interesantes conocer, es parte del autoconocimiento de lo cual hablamos hace, la vez anterior, creo también. Así es que justamente tú lo que mencionas es muy importante, ¿no? Hay varios tipos de emociones, ¿no? Que pueden de una u otra manera, incluso se dan a conocer, las emociones se dan a conocer a través de la comunicación no verbal, ¿no? A través del lenguaje corporal. Eh, el miedo, la inseguridad, la rabia, el aburrimiento, la desconfianza, ¿no? El disimulo, tú por ahí mencionabas la ansiedad, en fin, entre otros, ¿no? Estos son algunos ejemplos de una u otra forma de cómo transmitimos con nuestro lenguaje corporal el ánimo y la emoción que estamos viviendo en el momento. Entonces, Ujú. y con un simple gesto podemos decir muchísimo, ¿no? Muchísimo. Y tú mencionabas algo muy importante, el conocernos. Yo, por ejemplo, cuando llego a este tema en los talleres, ¿no? Me encanta desafiar a los participantes, a los talleristas, a los estudiantes y dejarlas posibles, ¿no? Que cada cara indique una emoción, porque justamente lo que tú mencionas, ¿no? El poder descubrirnos es también saber que, que cara estoy poniendo frente a alguna emoción que pueda tener a lo largo del día, porque podemos decir muchas cosas con la palabra, pero el gesto nos vende, nos echa, ¿no? Como se dice. ¿Qué nos mencionas de esto? En realidad es interesante observar, ¿no? A veces como docente, o en tu caso como tallerista, ¿no? Que mencionas, es muy interesante mirar, ¿no? A mí, yo en lo personal, siempre en mis clases empiezo con la presentación que todos los estudiantes me dicen, ay, ya nos hemos presentado 800 veces en todos los cursos. Pero para mí, en el curso que yo enseño, es fundamental, porque yo no sé cómo desarrollarás tú, pero yo empiezo por la parte corporal, cuando voy a trabajar temas de comunicación, por ejemplo, ¿no? O temas escénicos, ¿no? Empiezo por el cuerpo. Y hay algo que yo, al inicio decía, uno tiene que esforzarse por trabajar su cuerpo y no sé qué. Pero lo que yo creo es que uno tiene que trabajar con el instrumento que tiene. Lo que hay que trabajar es lo que llevas dentro, ¿no? Resolver un poco ese tema, porque yo no le puedo decir a alguien que se pare al frente y se pare derecho y que tiene que demostrar seguridad si interiormente realmente no se cree una persona segura, ¿no? Eso se va a salir por los Cierto, poros. O sea, o sea, y no eso es hay forma cierto, que yo sí, lo sí, sí, cambie. ¿No? O sea, no, o sea, yo como es cierto. docente no lo voy a cambiar si esa persona no resuelve su tema interior, porque lo que tiene adentro es lo que va a reflejar hacia afuera, se le va a salir por los poros y la gente se va a dar cuenta. Yo no puedo salir al frente y decir, sí, yo soy una persona segura de mí misma, ¿no? Porque si tu cuerpo no lo dice, si tu cuerpo está encorvado, si tu cara es agachada, si miras de reojo, cosas como esas, por ejemplo, que demuestran abiertamente que eres una persona insegura, ¿no? Entonces,
Entonces, sería bueno ir ¿y por qué eres inseguro? Y para mí las presentaciones iniciales demuestran lo que eres por dentro. Entonces, luego trabajas por dentro, ¿no? Y luego dices, pero ¿por qué te sientes así, no? A mí me pasaba con algunos estudiantes y después un estudiante, yo le, o sea, tenía muchas, o sea, trataba de hacerlo todo su esfuerzo posible, el cual yo valoraba un montón, pero a la vez era como que usted o sea, no te sientes bien, ¿no? O sea, no es un lugar cómodo en el que estás. La idea es que cuando te pares al frente de alguien te sientas cómodo y puedas ser tú, ¿no? Con tus aciertos y desaciertos. No tienes que ser correcto, tienes que ser tú, ¿no? Entonces ahí me empezó a decir que, bueno, por todos los errores que ella había cometido, y empezó a salir todo, y yo decía, bueno, eso es lo que no te deja estar ahí, en ese espacio, ¿no? Porque no te sientes capaz. Entonces, eso es fundamental para mí. La primera impresión es la que cuenta, como dicen. Entonces, de ahí ya puedes ir trabajando ciertas cosas. De hecho, no lo vas a solucionar, pero por lo menos le vas a mostrar a la gente, mira, esto he visto de ti, esto eres tú, ¿no? Esto tienes que trabajar por dentro porque no se va a notar por fuera, ¿no? Y yo empiezo un poco por ahí, no sé cómo lo harán en general, pero bueno, en la práctica creo que he ido descubriendo eso. Sí, importante, ¿no? Nosotros, por ejemplo, cuando desarrollamos el tema del oratorio o cuando desarrollamos los talleres de expresión oral, tenemos que trabajar en base a la autoestima, ¿no? Tenemos que trabajar en base al autoconocimiento de la persona. Tenemos que trabajar en base a la valoración que cada uno tiene de sí mismo. Entonces, lo que mencionas va alineado ahí, ¿no? Realizamos una que otra actividad relacionada usando el tema corporal para poder exteriorizar lo que uno tiene dentro, ¿no? Porque si no trabajamos estos temas, ¿de qué vamos a hablar, no? Porque cuando nosotros estamos en el escenario, nos vamos a enfrentar también a nuestros peores temores, a nuestros miedos más grandes, de hacer el ridículo, de que alguien se ría de nosotros, de no estar a la altura del tema, de que me caiga, en fin, mil y un razones que podamos tener que nos aterra de salir al escenario, pero justamente tenemos que empezar a trabajar estas cosas, ¿no? Como tú lo mencionas. Ahora, hay muchas expresiones corporales que son negativas, ¿no? Que transmiten estas emociones negativas, que a lo mejor no las conocemos, ¿no? Voy a ir mencionando alguna y vamos a conversar alguna anécdota algunas cosas que nos ayuden pues, a enfrentar esas situaciones, ¿no? Eh, Como por ejemplo, ¿no? Yo tengo una, ¿no? La clásica, ese de el, la contracción del ceño, ¿no? Muchas veces paramos así, que nos puede generalmente, tanto nosotros que damos el mensaje o las personas que reciben el mensaje, ¿no? Nos dicen pues que de repente hay ahí un tema de tensión, ¿no? Hay un tema de nerviosismo, hay un tema de duda, ¿no? ¿Qué más puede De rechazo expresar también puede este ser, ¿no? lenguaje? ¿De qué? ¿De qué? De rechazo De también puede ser. rechazo, de rechazo, sí, ¿no? ¿Qué otro lenguaje negativo se te viene a la mente que puedas mencionar? Eso me parece muy fundamental determinarlo, ¿no? Eso que dices del ceño, yo creo que no es un rechazo ni siquiera a ti, que eres el que da la charla o el curso, lo que sea, sino es un rechazo a ti mismo, ¿no? Falta de reconocimiento, autoaceptación, lo que tú mencionabas. Otra de las, creo, gestos, ¿no? O expresiones físicas que no te permiten, que yo también lucho mucho contra eso, es el estar con los brazos así, ¿no? El estar con los brazos cruzados. Te paras, te juntas y estás así. Entonces, yo creo que ese es porque estás escondiendo. Los brazos cruzados, claro. Sí, sí. O las manos en los bolsillos, ¿no? Y a veces es bien interesante porque yo les pido que se suelten los brazos o saquen las manos de los Claro que bolsillos sí, y a veces se fastidian, ¿no? también.
Entonces yo siempre les digo que esa forma física con la que ellos se están presentando no es un tema hacia mí. Yo ya me curé de eso, ¿no? O sea, no es contra mí, es contra sí mismos. Porque lo Ah, que estás haciendo es poner una barrera que no te permite absorber la experiencia, ni siquiera el conocimiento, porque hay gente que dice, no, tú que me vas a enseñar. A mí, es o un sea, con bloqueo. gente grande, me ha pasado, tú eres una chivola, que me vas a decir a mí, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, no es, y yo siempre les digo, no es tanto hacia mí, es el hecho de no poder vivir el momento, esta experiencia que vamos a tener Que te ves y chibola, darte pues. la oportunidad. Entonces, si tú no tienes esa actitud, entonces siempre vas a pensar que estás perdiendo el tiempo, entonces estás pensando negativamente ya. Entonces es toda una cadena de cosas, ¿no? Que con un solo gesto, entonces ya la gente empieza a entender y un poco a decir, bueno, ya estoy acá, ¿qué voy a hacer? Participo, ¿no? Por lo menos. Y así uno se va llevando unas experiencias interesantes. Uno va aprendiendo de esas personas y también a dejar de juzgarlas, ¿no? Porque no haces el procedimiento Ah, con juicio, porque dices, esa persona tiene algo, sin duda alguna. Se está ah, escondiendo algo, se está escondiendo a sí mismo, no quiere que lo vean, no se quiere así exponer, es, así es. ¿no? Porque siempre lo están señalando, lo están juzgando. Entonces, uno dice son acciones corporales negativas, pero realmente se está Sí, expresando sí. tal y como es, ¿no? Es una persona que de repente tiene cosas ahí por trabajar en su vida, ¿no? Y es muy saludable que la persona como en tu caso, ¿no? Sí, Como sí, en sí. mi caso, como en Ahora, tu caso, vayamos con una actitud de, oye, o sea, nada, soy igual que tú, ¿no? Hay un tema totalmente horizontal, sobre todo en la parte física, ¿no? sí, claro que sí. Bueno, ahora que mencionas el tema de los brazos cruzados, pero sobre todo el de vivir la experiencia, ¿no? Eh, y mira, curiosamente, es la primera regla de juego que siempre menciono en todos los talleres que pueda dar, ¿no? Ya sea, no sé, los talleres que pueda dar, ¿ya? Y de reto incluso, ¿ah? Les digo, ya, yo voy a tener una sola regla, no crucen los brazos, prohibido cruzar los brazos. Es más, no va a pasar ni 30 segundos, ni un minuto y van a volver a cruzar los brazos, estamos acostumbrados a eso, ¿no? Este, y justamente les digo, esto, ¿ya? Yo me puedo tomar una hora explicándole desde la neurociencia todo lo que implica una postura negativa y sobre todo esta, que es un bloqueo, tú lo mencionabas, ¿no? El cruzar los brazos es un bloqueo, pero en el lenguaje corporal, pues me va a decir que hay ahí alguna falta de franqueza o de intimidad en la conversación, pero sobre todo lo que tú mencionas, ¿no? Este prejuicio, por un lado, y el juicio, ¿no? De tener frente a alguien que no considero, ¿no? Yo no considero, digamos de una u otra manera, lo suficientemente para que yo pueda llevarme algo de esta persona, ¿no? Entonces ya viene este bloqueo mental, pero sobre todo el bloqueo de no vivir la experiencia, de lo que te vas a perder. Y empiezo así, ¿no? Empiezo así, ¿no? No, este tema de cruzarse los brazos, es más, se me viene a la mente, caminas por la calle y ves pues a una parejita peleándose, ¿no? Discutiendo, así, diciéndose de todo. Y sí o sí, una de las dos personas va a estar con los brazos cruzados, porque automáticamente una discusión verbal, ¿ya? Por instinto, ¿no? Y sobre todo, ¿no? Y aquí se juntan un montón de indicadores de lenguaje corporal, brazos cruzados, el ceño fruncido, labios apretados, ¿no? Bueno, es que entonces hay que tener ciertamente mucha atención en este tema de los brazos cruzados. Otra vez, Yo, por yo ejemplo, tengo varias. a mis estudiantes una vez un ejemplo muy similar al tuyo,
y les decía, cuando tú te peleaste con tu enamorado, ¿no? Ya te peleaste y no sé, pues, entonces te llaman, no le contestas, lo dejas en visto, etcétera, etcétera, hasta que un momento decides y dices, ya, ok, él te vuelve a escribir, él o ella te vuelve a escribir y te dice para hablar. Entonces, ya, ok, vamos a hablar. Vas al lugar X para hablar y de pronto le empiezas con una bombardeada de cosas, sí, porque tú, porque esto, porque el otro, porque esto, no sé qué, no sé cuánto. ¿Y escuchaste lo que esa persona te dijo? O sea, ¿no? seguramente no. Y seguramente se van a ir más peleados que cuando fueron a hablar, ¿no? O sea, iban a ir a conversar y la conversación es una retroalimentación de cosas. Entonces, eh, ¿para qué aceptas si no vas a poder ir con una actitud desprendida, tanto físicamente como orgánicamente, que es el escuchar, para poder resolver, ¿no? Entonces, ¿cuántos de nosotros de repente caemos en el mismo ejercicio sin darnos cuenta? Pero yo siempre pienso que es un camino interminable el tema del cuerpo, ¿no? Siempre estás aprendiendo cosas y eso es lo bonito de que sea lo primero y lo último, ¿no? Claro que sí, este tema del lenguaje corporal se estudia a nivel de la neurociencia, a nivel de las artes escénicas, a nivel de la criminología, incluso para estudiar el tema de los delincuentes, en los careos, etcétera, etcétera. O sea, es inagotable este tema Sí. del lenguaje corporal. Eh, Yo tengo otra, la mirada perdida, ¿no? Ujú. Es un elemento, el tema del contacto visual, qué tan importante es en la comunicación, es primordial, ¿no? Es principal el escuchado, o tú misma lo has dicho o has escuchado, ¿no? Pero mírame, ¿no? Cuando estamos en la comunicación, ¿no? Pero mírame, ¿no? Pero te estoy escuchando, pero no me estás mirando. No, justamente es que para el otro es muy necesario hacer el contacto visual, es muy importante. ¿Qué nos puedes mencionar? Hay algo que le dicen a las mujeres que uno es multitask. Y yo me considero la persona menos multitask del mundo, ¿no? Que estás, no sé, lavando los platos, haciendo peinándote, no sé qué, estás escuchando atentamente todo. Yo no soy así, ¿no? Yo sí necesito detenerme, principalmente para escuchar. Y no, de repente no tanto para hablar, ¿no? Porque no podría hablar caminando de repente, pero para escuchar, yo necesito detenerme y yo necesito mirar a la persona. O sea, hay gente que a veces, no sé, se sentirá demasiado intimidada, ¿no? Pero yo sí me detengo, la miro y la escucho, porque para mí escuchar significa prestar atención y la atención es algo que te involucra físicamente, ¿no? Es muy interesante lo que tú mencionabas, porque yo creo que que, que atender te envuelve físicamente con todo, no solo escuchar, ¿no? Uno puede oír algo y puedes oír mil cosas a la vez, pero escuchar realmente es una de las cosas primeras de la expresión física y creo que la demanda que hacen algunas personas de que dejes todo y empieces a atender es muy, ¿cómo se dice? Original, muy auténtico, ¿no? En realidad no te lo deberían de exigir, ¿no? Debería ser algo, un ejercicio común de las personas, pero bueno, igual es un aprendizaje, ¿no? Estamos en ese camino, ¿no? Así es, así es. Es muy importante el tema del contacto visual, sobre todo porque cuando es un tema de imagen incluso, ¿no? Podemos transmitir inseguridad, podemos transmitir nerviosismo, podemos transmitir este, eh, un tema de que pues estoy muy incómodo con la situación, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, sobre todo si estamos en un escenario, ¿no? El contacto visual con mi audiencia es muy importante
Y bueno, de ahí hay algunas técnicas, ¿no? Los puntos focales, etcétera, pero sobre todo que la audiencia perciba que quien está al frente está haciendo contacto visual, ¿no? Sobre todo eso, que es muy necesario y muy importante. Vamos con un par más, a ver, vea, otro más. Otro más. Yo creo que las personas, tú hablas de la mirada perdida y yo creo que sí, ¿no? Las personas que normalmente te hablan mirando al otro lado. Hay personas también que eh, cuando tú les pides alguna actividad, específicamente hablando de actividades, ¿no? Por ejemplo, yo siempre hago una actividad es muy común para mí, en donde haya ciertas actividades que tienen que ver con el contacto físico. Y esas personas lo rechazan por completo, ¿no? O sea, ahorita en pandemia deben de estar felices porque tienen cero contacto físico con la gente, ¿no? Por ejemplo, abrazarse, ¿no? Es algo como que a veces he ido viendo que además se ha acrecentado como tabú, ¿no? O sea, la gente no se puede abrazar, no se puede, no sé, un chico y una chica no se pueden abrazar, ¿no? Porque no, o sea, debe ser otra cosa y no es verdad. Entonces, realmente es un poco triste eso porque, mire, en mi experiencia, cuando tú estás con los niños, es algo muy común eso. O sea, es muy sencillo decirles, abraza a tu compañero, y ellos van corriendo y lo hacen. Y cuando eres adulto, pucha, les tienes que rogar para que lo hagan, ¿no? Un ejercicio de algo. Y eso es triste para mí porque, o sea, vamos deteriorándonos, ¿no? Un poco cuando decimos, oye, abraza a la persona y no necesariamente significa que son algo o que hay algo malo por ahí y que lo puedes hacer abiertamente y que eso significa algo, ¿no? Yo creo que el abrazo para mí es una herramienta que te abre completamente. Y te diré que yo en los ejercicios que hago cuando dicto clases, hago cosas que tengan que ver con el abrazo y, y no tengo que esperar a medio ciclo o a fin de ciclo a que se conozcan. Yo siento que haber compartido un abrazo con alguien hace que tú hables con esa persona, abre caminos. Y eso es fundamental cuando quieres trabajar en grupo, cuando quieres trabajar algo para que se relacionen, las personas puedan relacionarse entre sí, sean más abiertas, eh, eh, puedan decir sus cosas, sentirse en confianza, ¿no? Para mí, las personas que un poco se detienen ante estos gestos tan básicos, ¿no? Porque tú le dices a un niño abraza y te abraza. O sea, no, ni siquiera sabe bien qué significa, ¿no? De repente, pero lo hace porque se siente bien. Y eso para mí es una de las herramientas fundamentales que creo que hacen que tú desbloquees el tema corporal y el tema mental también, ¿no? La regla de los 8 segundos. Es un elemento muy transformador el tema del abrazo, como tú estabas mencionando, ¿no? Desbloquea, eh, y sí, pues rompe barreras, ¿no? El tema del abrazo. Y bueno, ya que mencionas el tema del abrazo, muy importante también dentro de todo lo que viene a ser el tema del lenguaje corporal, qué tan importante también es una sonrisa, ¿no? Una sonrisa sincera, una sonrisa transparente, una sonrisa, eh, porque se dice que la mirada, ¿no? La mirada es la ventana del alma, ¿no? Pero la sonrisa es la que te permite abrir puertas, ¿no? En todo sentido. Y justamente ahí también en el cómo lo digo, es muy importante también cuidar ese gesto, ¿no? El de la sonrisa, ¿no? ¿Qué nos menciona, Andrea, en este sentido? Hay gente que se sonríe de lado, ¿no?
No, sí. Hay gente que no le... Ese Mm, gesto también me has hecho acordar, no mostrar los dientes, ¿no? Algunos no lo hacen porque dicen, ah, mis dientes son chuecos o algo así, pero hay gente que no le gusta mostrar los dientes. Y los dientes, creo que los dientes para mí dicen mucho lo que vas a hablar. No sé si, yo en lo personal considero que es importante que obviamente tengas los dientes limpios, ¿no? Para tener una sonrisa. Pero independientemente si son chuecos o no, creo que demuestran que, o sea, tienes una sonrisa abierta. Y una sonrisa abierta es de una persona que es libre, ¿no? Cuando una persona no muestra los dientes es que está ajustando, está controlando algo. Y la risa también, reírte originalmente, no de una manera específica, ¿no? Creo que empieza a partir de una sonrisa simple, ¿no? Yo me puedo sonreír con así, ¿no? Pero sonreírse con los dientes significa un poco más de libertad, ¿no? Eres una persona libre, simple, simple sobre todo, ¿no? Y y bueno, la gente no sonríe nunca. Yo trato de siempre entrar a mis clases, aunque sean 6 de la mañana, ponte, y tratar de sonreír, ¿no? O sea, enseñarle a sonreír a la gente es difícil, pero lo hacen cuando tienen una motivación, ¿no? Una de las cosas que creo, herramientas que pueden funcionar para poder desarrollar la sonrisa en la gente es hacer ejercicios divertidos. De repente se van a sonreír por el ejercicio, pero van a saber que lo pueden hacer, que es lo más importante. O sea, ver a una persona que entró al salón con así, ¿no? Como nada, y luego verle reír porque algo le pareció divertido, es encontrar, ¿no? Oye, tú te ríes, tú te reías, mira, claro, qué lindo. Entonces, y valorar eso es muy interesante. Hay gente que nunca, no sé si nunca, pero no se acuerda cuándo dejó de reír. Y eso es triste también. Puede ser que triste. o que nunca aprendió a sonreír, ¿no? O a reír. Entonces, revisemos. Tú que estás viendo este programa, revisemos si realmente nuestra sonrisa demuestra la alegría, ¿no? Desde lo interior y desde las experiencias exteriores que también podamos vivir. Vea, algunas recomendaciones, sobre todo me escriben por interno. Vamos a ver si han puesto comentarios. Yeah. Por ahí un par de saludos. Ah, ya, sí, hay una consulta, pero sí, vamos primero con la consulta. Incluso lo habíamos abordado un poco en la sesión anterior, pero vamos con la consulta. Dice Vicente Bielman. Vicente, primero saludarte, darte la bienvenida. Muy buenas noches, Vicente. Hola, he oído que también un poco de inseguridad o miedo es un poco saludable para equilibrar ese momento. Ahí está la duda. A ver, ¿qué nos puedes comentar, Bea? Yo, como te decía, soy de las que pienso que uno tiene que trabajar con lo que es. Si yo soy una persona insegura, pues me muestro tal y como Ujú. soy. O sea, yo sé que hay muchos talleres y cosas por el estilo para dejar de ser inseguro, de vencer la timidez. Y yo siempre me he preguntado, ¿por qué la queremos vencer? ¿No? ¿No es mejor utilizarla para beneficio propio? O sea, y decir, oye, yo soy una persona tímida, pero ¿sabes qué? Eso no me va a impedir hablar. O sea, la idea bueno, chévere, soy una persona tímida, no soy tan extrovertida como otras personas, pero voy a trabajar con eso porque necesito hacerlo. Necesito hacerlo para desarrollarme como profesional, como persona, etcétera. Entonces, yo no enseño para que la persona, por ejemplo, en mi caso, ¿no? No enseño para que la persona cambie.
¿no? Enseño para que la persona utilice lo que tiene, ¿no? Y desarrolle una marca personal. Mostrarse inseguro, o sea, a mí me ha pasado varias veces que he tenido que dar clases o dar alguna charla y he tenido que subir al estrado, me he caído, o el micrófono no funcionaba, o mi diapositiva no pasaba. Y yo lo que trataba de hacer, o sea, me ponía nerviosa, obviamente, pero lo que trataba de hacer no era esconder el momento, sino evidenciarlo, ¿no? Y decir algo, oye, esto no, de repente funciona con otra persona, a ver, ayúdame tú, ¿no? A ver, pasa, tú puedes hacerlo, ¿no? A ver, por favor, el micrófono no funciona, vamos a ir a denunciar al señor de sonido, cosas por el estilo, ¿no? Que se me venían a la mente en ese momento y seguramente era de pura nerviosa, de que el momento no estaba saliendo como uno lo planea, pero al final dices, bueno, yo planifico tantas cosas y al final pueden salir como no pueden salir, o sea, no hay ningún problema, ¿no? O sea, tampoco se, o sea, y yo también he aprendido eso, ¿ah? Porque antes yo era bien desesperadita también. Decía, pucha, y me latigueaba porque no salían las cosas como yo quería, y yo, pucha, ahora todo el mundo se dio cuenta que soy bien tímida, insegura, y no sé qué, y no sé cuánto, hasta que dije, bueno, pero ya estoy ahí, lo hice, y lo hice como lo hice, y a veces tú decías que era tu el peor momento, y de pronto venía alguien y te decía, oye, me encantó lo que dijiste, ah, oye, qué bacán, y tú te quedabas como que, ¿qué? Este está loco, está rayado. Pero yo soy de las personas que piensa que no es que tengas que eliminarlo, ¿no? Creo que hay que utilizar eso que tienes, esa inseguridad, ese miedo, esa falta de confianza en sí mismo, darte cuenta, eso es valioso, ya diste un primer paso y un paso sustantivo, y decir, bueno, yo soy así, y voy a trabajar con esto que soy, que tengo, ¿no? Yo he conocido gente, cuando por mi paso por la radio, he conocido gente que tú escuchabas en la radio y decías, Dios mío, es maravilloso, unas ideas impresionantes, etcétera, etcétera. Y cuando lo veías tú decías que eres tú. He conocido gente que tú la veías y no sabías que era el catedrático tal y de pronto llegaba y toda la gente solamente aparecía y todo el mundo se quedaba en silencio, ¿no? Y era impresionante. Pero eso lo hacía, no sé si se preparaba tanto, creo que lo que sí era, estaba seguro de lo que era, ¿sí? Tengo este defecto, soy una persona así, a mí me falta tal cosa, todo eso, pero todo con eso lo voy a hacer. Yo eso lo aprendí mucho en el teatro y eso a mí me ayudó muchísimo en forma personal, ¿no? Muy bien, sí, ciertamente, porque también el miedo escénico o el miedo o las inseguridades que podamos tener nos ayudan a estar atentos, a estar alertas, a estar viendo estos detalles, no para no caer en el error, sino estar atentos para lidiar con el error. Justamente hace unas semanas hablábamos de la habilidad oratoria, ¿no? Y les explicaba a la audiencia virtual, ¿no? El tema justamente es qué hacer frente al error. Los oradores no somos perfectos, cometemos errores, nos pasa de todo en el escenario, ¿no? Pero ¿cómo lidiamos? ¿Verdad? Ya está con nosotros Bairo, se Hola, nos Airo. cruzó un Hola, poco ¿cómo está? los Buenas noches. horarios. ¿Qué Bairo, tal? ¿Cómo ¿qué está? tal? Mucho Un gusto. gusto nuevamente tenerte aquí. Estamos conversando sobre el tema del lenguaje corporal y justo estábamos a punto de dar algunas recomendaciones, 2 minutos que nos queda, dar algunas recomendaciones porque justamente con este tema, vea Byron, de la virtualidad, de la pandemia que ha hecho que el medio de comunicación sea el tema virtual, la cual nosotros también nos hemos visto envueltos en dar los talleres, y muchos que me han escrito por interno, por ejemplo, yo tengo un grupo de WhatsApp con X participantes, ¿no? Y muchos de ellos, pues, se han animado, ¿no? A lanzar un producto a través de Internet, a, a hacer sus videollamadas, sus videoconferencias, ¿no? Sus programas por ahí. Eh, Finalmente,
¿qué consejos les podemos dar teniendo en cuenta el tema del lenguaje corporal? ¿No? ¿Qué consejos les podemos dar para que estén frente a la cámara? ¿No? Porque es lo que toca ahorita, ¿no? Generalmente podríamos decir frente a un escenario, ¿no? En la comunicación interpersonal, ¿no? Pero puntualmente frente a la cámara, ¿qué consejos deberían de cuidar? ¿En dónde? Primero vea y después ya nos quedamos con Mario, que de todos los consejos que quiera y que tenga. Vamos a ver. Bueno, yo aconsejaría que primero, algo que sí creo que tenemos que hacer es entrenar el cuerpo. Aunque parezca que, y de pronto dices, sí, pero eso que tiene que ver, ¿no? Tiene que ver, ¿no? Uno tiene que ser una carga ligera para sí mismo. Y no te estoy pidiendo que seas flaquito, me estoy diciendo que entrenes tu cuerpo. La flexibilidad refleja mucho cuando estás en el escenario. Uno tiene que ser ligero, ¿no? Por ejemplo, a los actores, o sea, no me importa si eres gorda, flaca, no interesa, lo que sea, que tengas que tener en tu cuerpo es flexibilidad y mucha atención. Un cuerpo atento creo que comunica un montón. Yo recomendaría ejercicios muy básicos, ejercicios de coordinación, ¿no? De trabajar el hemisferio izquierdo y el derecho, ¿no? Que te van a poner en el momento, en el instante. Yo creo que cuando uno está físicamente, está, ¿no? del verbo real de estar, puede utilizar todas sus otras herramientas, manos, vista, sonrisa, oídos, todos tus gestos van a estar dispuestos al momento, ¿no? Y lo otro que recomendaría es o sea, que el autoconocimiento para mí es fundamental, ¿no? Empezar por reconocerse, ¿no? Y decir, bueno, sí, yo no soy una persona de pocas palabras, de repente leer me haría muy bien, ¿no? Entonces, soy una persona que no me gusta el contacto físico, voy y trato, ¿no? De dar la mano, dar un beso, bueno, ahora es complicado, ¿no? Pero con la gente más cercana, ¿no? Tenerle miedo al abrazo, ¿no? Un poco dejarse ir un poco, ¿no? Fluir con lo que pasa en ese instante. Y yo creo que esto, sí, soy tímido, soy una persona que tiene rechazo. Entonces, ir escarbando un poco en uno mismo creo que también es fundamental y decir, sí, yo soy así por esto y aceptarlo, ¿no? Y con el tiempo eso va a ir cambiando. Yo no soy terapeuta, pero a mí me ha servido muchísimo ver y decir, bueno, pues yo soy así, a mí me pasó a la mala, ¿no? O sea, bueno, pues que yo soy así, pues, ¿qué voy a hacer? ¿No? O sea, no soy perfecta y lo que tengo que hacer lo voy a hacer así como soy. Y cuando yo empecé a pensar así, yo siento que las cosas han cambiado para mí, para bien, ¿no? Y que lleven un taller de teatro, porque creo que es muy importante poder pensar en el fluir, en el ir, en el hacer, y dejar de pensar y dejar de pensar, ¿no? Pucha, me saldrá bien, lo haré bien, y si no me salen las cosas, el teatro creo que te libera un poco de esa carga y ya si la malogras, pero lo haces, eso es lo importante. Muy bien, el atreverse a avanzar, ¿no? El atreverse a dar lo que tenemos. Byron, darte la bienvenida y las buenas noches. Gracias, buenas noches. Hemos venido conversando sobre el lenguaje corporal, pero es muy importante que te hayas sumado con nosotros para este momento. ¿Qué consejos a todos aquellos que en ese momento la están dudando o por ahí han empezado a hacer sus transmisiones en vivo relacionado al tema del lenguaje corporal? ¿Qué consejos, Byron, podrías dar? Wow, es algo que siempre digo que es importante siempre buscar la manera de buscar un encuadre, un enfoque, ¿no? En cuanto a
cuál mejor me veo, ¿no? Estamos siempre justamente el lucir bien, ¿no es cierto? Que mi perfil por acá, que la sombra me hace acá, la cámara si me la pongo de acá en ese lapso. Entonces yo creo que es más que todo el tema, el lugar o el escenario, es que realmente tú te sientas libre en decir o explicar de una otra manera, decir qué quieres tú transmitir o qué quieres tú comunicar, si el producto realmente es bueno, o quién lo usa el producto, o tú lo usas el producto, de tus experiencias, y ahí está el tema, qué quiere decir también tu cuerpo, ¿no? Si es que, ¿cómo lo estoy diciendo, no? Si me pongo chiquito, si me pongo de repente muy grande, o de repente estoy manejando otra postura, y tiene que ver mucho, o necesita que ver mucho en cómo yo estoy expresando y qué estoy contando, qué narrativa lo estoy diciendo, si es algo que es de mi historia, de mi experiencia, y ahí está el éxito prácticamente, ¿no? No hacerlo como se dice, como un buen influencer, ¿no? Y esperar que tenga las herramientas necesarias para yo poder hacerlo. Simplemente es que tenga la confianza de lo que estás diciendo, lo que transmite tu cuerpo es la seguridad y lo que tú realmente quieres decir a la gente es de tu propia experiencia. Siempre digo, todo se basa en mi experiencia. Nada está hecho o fabricado por algo, sino es que lo haya vivido, lo haya sentido. Y desde ahí va a fluir todo. Es como algo mágico. Es que estás conectando con la gente desde tu experiencia, desde tu templanza, desde tu calma, y tiene que ver mucho de tu creatividad, cómo ese pensamiento va fluyendo en las palabras y qué va diciendo, y eso va a colocar un poema en tu léxico, ¿no? También es importante la lectura también, es importantísimo leer para poder tener esa facilidad de palabras, porque ahora decir, ¿qué voy a decir? Ya me dio nervios, ¿y ahora qué voy a expresar? No sé qué decir, entonces estamos en esa disyuntiva. Y prácticamente, Bea creo que también tiene esa experiencia de que en el escenario, en la actuación, también se lee los ensayos, se lee también ese texto que nos da para justamente cada personaje, y si no lo estudiamos bien, de una u otra manera, la improvisación sale por ahí, pero tampoco es decir que tanto sea al pie de la letra también. Hay que leer un montón, además. Bastante, bastante. Y sobre todo conocer tu personaje como es, ¿no? También. Y yo tengo les comento algo de mi experiencia en el tema del lenguaje corporal. Siempre digo, ¿no? La información me la da la gente y no se da cuenta. Y la gente, y cuando yo hago mis talleres piensa que yo soy brujo, que soy vidente, ¿no? Y es porque me estoy dando cuenta la información que me está dando. Y como decir, no me equivoco. Porque a veces digo, ¿no? Esta persona tiene problemas con papá y problemas con mamá por el lenguaje corporal. Es como que si el mapa me lo transmitiera a esas personas de todo lo que le está pasando en su vida, tal y cual. Y yo digo, wow, y esta gente no se da cuenta. Esta gente sabe cuál es el tema, pero lo dice tanto en su mente que lo tiene tan así inconscientemente metido que no lo quieren contar, pero yo ya lo sé. Y cuando le toco el tema, ¡pah! ¿Cómo lo sabes? Ah, digo, ok. Es como que si fuera una adivinanza, ¿no? En cuanto a decir, ¿qué expresión yo pongo? Y lo que sí recomiendo a las personas bastante cuando quieran lanzar un video es que sea entendible, corto, bastante corto, y sobre todo que sea de su mayor experiencia, cómo le fue. Desde ahí se forman y se construyen historias, y grandes historias. No hay necesidad por qué estar copiando, ¿no? O ambos lo Exacto. mencionan, ¿no? Desde la experiencia, que pueda fluir, que pueda hacerlo más natural y todo ello, ¿verdad? Amigos, la promesa está, vamos a hacer un segundo programa sobre lenguaje corporal, porque también con Byron tenemos mucho que hablar. El tiempo Sí, nos ha tengo ganado, una información. Lo ¿verdad? que pasa, les No hay comento, es ningún problema. que
Sí, yo encantado nuevamente, Paul. Lo que pasa es que tenía una sesión de coaching ya pactada, porque como quedamos a las 9 de la noche, dije yo, wow, tengo tiempo, entonces dije, bueno, de pronto, pero igual, Sí, claro. estoy para dar mucha información, contento por la invitación, Paul, y siempre darle valor a las personas para que puedan, de una u otra manera, atreverse qué tipo de lenguaje corporal estoy transmitiendo. Eso es importantísimo, saber qué estoy transmitiendo yo a los demás, porque a veces podemos estar de una u otra manera, decir, mi vida está equilibrada, pero mi cuerpo dice otra cosa. Y eso es lo que realmente es muy, muy tedioso, es Ah, realmente incluso hasta decir la pisada, la forma como cómo me paro, es la gente cómo me puede estar observando, porque incluso, como les decía, ¿no? Yo a través del lenguaje corporal me doy cuenta que es lo que la persona está careciendo, ¿no? Y eso tenemos que trabajarlo, pues, como un tema de seguridad emocional. justamente de eso también veníamos hablando al inicio, el tema de la autoestima, el tema del manejo de las emociones, etcétera. Muy bien, amigos, hemos llegado al final. Muchas gracias, Beatriz, Byron. Vamos a tener una segunda parte de todas maneras. Hemos revisado algunos consejos finales también de cómo podemos actuar mejor frente a la cámara para poder producir contenido frente a las personas y que de una u otra manera, pues, la necesidad y el requerimiento de hablar desde la experiencia. No demuestres cansancio, controla tu tono de voz, y algo muy importante, el tema de la postura. La espalda siempre recta para poder transmitir este tema de la confianza. Vea, Byron, muchas gracias. Algunas palabras finales que puedan mencionar. Beatriz, por favor, tú primero. Bueno, nada, agradecerte porque siempre este es un espacio súper constructivo, hablar de un poco, en este caso, ¿no? Del lenguaje corporal, me remonta a mucho de mi aprendizaje inicial en las artes y también a mi experiencia como docente que en estas épocas ha sido un poco complicado, ¿no? Por la pandemia y porque hacerlo virtualmente es otra cosa, ¿no? Sobre todo en el tema corporal. Sí, ¿no? ¿Cómo le dices lo que hablábamos, ¿no? ¿Cómo le dices a la gente que se abrace? Es un poco, ¿no? Con gente desconocida principalmente, ¿no? Y cosas. Eso me ha hecho recordar, ¿no? Este tipo de charlas o digamos, y conversatorios me hacen recordar que ay, sí, qué pena, ¿no? No lo estamos haciendo, qué difícil es. Pero nada, estoy feliz de poder dar un poco de mi experiencia en realidad, ¿no? Nada es absoluto, pero mi experiencia me ha remontado a momentos muy interesantes y cosas y ejercicios que funcionan, ¿no? Funcionan y que ayudan mucho a las personas a tener una comunicación personal, no auténtica y original. Muy bien. Gracias, Bea, por compartir con nosotros tu experiencia. Byron, un saludo también final por esos tiempos, ¿no? Sí, gracias, Paul, siempre por la invitación. Y bueno, lo que es lenguaje corporal más que todo es un tema amplio, arduo, de mucha información y sobre todo es que se basa justamente de nuestros pensamientos, de nuestras actitudes y, y más que todo es qué es lo que queremos proyectar. Yo la verdad es que siempre he trabajado en estos temas porque uno de mis problemas personales era justamente el miedo al hablar ante público, ¿no? Y justamente le decía hace poco a un participante, es decir, que hablamos de comunicación y feedback, qué es lo que mi cuerpo está comunicando, ¿no? Mi cuerpo comunica cansancio, pero a la vez
tengo la pasión, ¿no? Que eso me genera mi trabajo, ¿no? Y mi cansancio lo pongo a un costado, ¿no? Entonces es como decir qué tips estoy colocando, qué palabras de manera de ser estoy colocando para yo empoderarme, para yo también dar otra información a lo que yo estoy sintiendo, pero sin tampoco privarme de lo que mi emoción me está dando, ¿no? Y es por eso es que a veces las personas provocamos esas reacciones en nuestra personalidad, a veces, como bloqueos, dependencias, emociones. Y justamente decía a un amigo, ¿no? Qué tanto yo puedo estar, decir, jorobarme, ¿no? Porque tengo una mala postura en la computadora, ¿no? Y ahora, como ahora todo es, ahora es videollamada, ¿no? En el trabajo, y creo que estar erguido así, de una otra manera, pero es como decir, qué tanto yo estoy haciendo ejercicios, porque incluso hay ejercicios para posturas, incluso hay también el tema del yoga, yoga laboral, incluso para justamente liberar tensiones, estar mucho tiempo en la computadora, mucho tiempo en la pantalla, y eso realmente sí son técnicas que se recomiendan a las personas que vivimos ahora en esta etapa de la informática digital en nuestros hogares, y de pronto esos ejercicios también nos pueden mucho a apoyarnos también en nuestra postura. Muy bien, amigos. Muchas gracias nuevamente con cada uno de ustedes. Ya estaremos en una segunda oportunidad haciendo una segunda parte de este programa. Que pasen también en estos días felices fiestas en compañía Oh, de sus seres gracias. queridos. Dios los bendiga y gracias siempre Feliz Navidad, por la Bea. Feliz disponibilidad que Navidad, tiene Paul. en contribuir con el programa. Nos estamos viendo. Chao, Gracias, feliz Bea. Navidad también. Feliz Feliz Navidad, año. feliz Navidad. Feliz año, feliz todo. Sí, Felices todos. gracias, Paula. Sí, felices todos. Gracias, Byron. No, gracias a ti, Paul, por la invitación.